hacemos para cada una de las acciones. ¿Para qué nos sirve esto? Primero, para identificar cuáles son las empresas que han tenido una mayor cotización y una menor cotización en el periodo, para empezar a intuir más o menos qué empresa puede estar mejor o peor, y también nos sirve para fabricar o construir nuestro gráfico de frecuencias. ¿Por qué? Porque a partir de esos valores uno puede fijar los intervalos con los cuales va a fabricar o va a elaborar el gráfico de frecuencias. Con eso entonces ya podemos hacer cálculos y en la anterior clase, voy a agrandar esto, en la anterior clase a partir de la matriz de rentabilidades pudimos construir o obtener datos. Y empezábamos armando este cuadro, donde tenemos acá arriba todo el mercado, este es el mercado, y las empresas que están cotizando en ese mercado. Obteníamos la rentabilidad esperada, y para eso, por favor, Felicidad Choque, ¿cómo calculábamos la rentabilidad esperada? ¿Te acuerdas? A ver, era... Ok. Ya en mi Excel. Sí, pero el Excel no te tiene que responder. Tú le tienes que responder al Excel. Ya. No te olvides que cuando vimos la fórmula del KPM, en el KPM utilizábamos un beta, era una tasa libre de riesgo más un beta multiplicado por el rendimiento promedio del mercado, ¿no es cierto? Entonces, eso ya te dice que la rentabilidad esperada que se tiene es el promedio. Entonces, aquí tienes que tener tú un promedio, ¿no es cierto? La rentabilidad esperada es el promedio de los rendimientos que has obtenido en este gráfico que está acá. Entonces, lo que haces es sacar el promedio de los rendimientos en el periodo analizado. Y para eso lo que hacíamos era aplicar la fórmula de promedio en el rango de fechas que habíamos elegido y obteníamos el promedio. Y ahí está el promedio. Y así para cada una de las empresas que están cotizando en ese mercado. Ya tenemos la rentabilidad esperada entonces. La rentabilidad que está ahí. La vamos a marcar con un color celeste o azul. Luego tenemos que calcular la varianza. Lilet Valencia, ¿cómo calculábamos la varianza, por favor? Señorita. Magíster. ¿Cómo lo hacíamos? ¿Te acuerdas, Lilet? No, magíster, estaba siguiendo mi Excel. Ok, la varianza, que es una medida de riesgo, si lo hacemos directamente con el Excel, lo hacemos a través de una fórmula, ¿no es cierto? Y esa fórmula la calculábamos, como dice acá la fórmula, F2, es la varianza poblacional del rango que estamos analizando. En anteriores clases hemos explicado por qué se utiliza la varianza. Entonces yo les sugiero que no pierdan de vista el concepto de varianza, o sea, ¿por qué se utiliza la varianza? Porque el problema cuando uno se automatiza con el Excel es que dice, utilizo la forma de la varianza poblacional sobre el rango y ya tengo la varianza. Pero yo les voy a preguntar qué significa esa varianza, o sea, ¿qué te está diciendo esa varianza? Eso es importante que ustedes lo pueden revisar, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo calculamos como la varianza poblacional del rango, que no era otra cosa que aplicar la fórmula, que era var.p, paréntesis, y me paro en la variable que estoy analizando, selecciono el rango,
Cierro paréntesis y ya he calculado mi varianza. Listo. Y así lo hago para cada una de las empresas que está en análisis. Ok. Y le vamos a poner ese color pastel. Luego calculamos la volatilidad. Y la volatilidad a través de ¿cómo calculamos la volatilidad? ¿Qué nos puede decir Sebastián Becerra? En base al beta magíster. No, primero tienes que calcular la volatilidad. La volatilidad es la desviación estándar. No te olvides que hay una relación entre la varianza y la desviación estándar. Eso también lo hemos visto en clases anteriores y también se va a preguntar en la exposición. Entonces, la volatilidad es la desviación estándar. ¿Y cómo la calculamos? También aplicando la fórmula que nos dice el Excel, igual desviación estándar poblacional, pongo el paréntesis, me paro en la variable que quiero cotizar y he calculado mi volatilidad o desviación estándar. Entonces, con eso ya tengo las medidas de riesgo. ¿Por qué estoy calculando esto? Porque estoy calculando una varianza, una volatilidad o una covarianza, porque tengo que llegar a calcular beta. Y para calcular beta había una fórmula, ¿no es cierto? ¿Cuál era la fórmula de cálculo del beta? Verónica Torrico, por favor. ¿Recuerdas? Magister, no recuerdo muy bien. Ya, pero aquí está la respuesta. El beta es el cociente entre dos medidas o parámetros, si quieres llamarlo. ¿Cuáles eran? ¿Te acuerdas? No, Magister. Ok, ¿te acuerdas que dividíamos la covarianza por la varianza? ¿Cómo se calcula beta? ¿Qué nos puede decir don Moisés? O Kaide, por favor, ayúdanos. Magister era la división entre la covarianza sobre la varianza del mercado que habíamos puesto como el principal, que era el SIP 500. Ya, entonces, una vez calculada la volatilidad que tenemos aquí, vamos a calcular nuestra covarianza. Y la covarianza la vamos a calcular, no podemos incluir el mercado dentro del cálculo de la covarianza porque es un factor, es el factor de comparación, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer es calcular la covarianza, que es la relación que tiene la acción que estamos cotizando con referencia al mercado, dividido por la varianza de algo, ¿no es cierto? En este caso, esta covarianza se calcula como, y eso está acá, estamos calculando el comportamiento de la acción con relación al mercado. Por eso hacemos una covarianza de la acción con relación al mercado. En ese sentido, entonces, ahí está la fórmula. Voy a hacer crecer esto para que se vea más grande. Entonces, mi covarianza es esa que está ahí. La acción y el mercado. Y de esa manera calculo la covarianza para todas las
las empresas que estoy trabajando, cotizando o armando el portafolio. Entonces, a partir de esta covarianza, que es la relación que tiene la acción con respecto al mercado, obtengo el beta. Y el beta no es otra cosa que la división entre la covarianza, que es la medición que estoy haciendo de la acción con relación al mercado, dividido por la varianza del mercado. Y eso es lo que nos dice la fórmula. Muy bien. Y con eso obtengo mis betas. Obtenido los betas, ya puedo generar un gráfico. Y para generar el gráfico era bastante simple. Vamos a borrar esto. Ahí está nuestra fórmula. Se había ocultado detrás del gráfico. Entonces lo que vamos a hacer ahora es rápidamente este gráfico que lo hicimos el otro día. Entonces vamos a hacer el gráfico de Standard & Poor's con relación a DCM. Seleccionamos el rango. Nos venimos a insertar gráfico. Pedimos un gráfico recomendado que es de dispersión. Lo tenemos ahí. Lo traemos acá a nuestra hojita Excel. Y si lo ponemos en negro, lo podemos poner ahí. Y lo que vamos a hacer ahora es sacar una línea de tendencia. Para eso, lo que vamos a hacer es agregar línea de tendencia. Ya la tenemos. Y presentar la ecuación del gráfico que está acá. Muy bien. Aquí está la ecuación del gráfico. Lo que vamos a hacer es, dijimos, cambiarle de colores. Y acá ya tenemos, hemos visto que la pendiente de esta ecuación es beta, que es 1.136, y acá podemos ver que es 1.136. Si le saco acá algunos decimales, voy a llegar a 1.136, que es la pendiente de la curva, de la tendencia que tienen los retornos esperados de 3M con relación al mercado. Y así tenemos que hacer un gráfico por cada una de las empresas para ver su tendencia. Y creo que ahí fue que quedamos en la última clase. Entonces ahora lo que vamos a hacer es el trabajar con la dominancia. Para trabajar con la dominancia, lo que voy a hacer aquí es, voy a borrar mi gráfico que acabo de hacer y mi formulita la voy a traer acá para que no nos olvidemos de esta fórmula. Y vamos a trabajar con la dominancia. ¿Qué es la dominancia? Cuando uno habla de dominancia mayor o menor o el dominio del mercado, es cuando las empresas muestran o reflejan un mayor retorno con relación a un menor riesgo, y cuando se ubican en ese cuadrante donde podemos encontrar acciones que generan mayor retorno a un menor riesgo, que es lo ideal, esas son las acciones que dominan el mercado. A eso se llama dominancia. Entonces, para trabajar con la dominancia, lo que vamos a hacer es utilizar algunos datos que ya hemos calculado. Entonces, voy a copiar esto que tengo arriba, esto que está acá, ¿sí? Lo voy a copiar acá. ¿Y qué necesito para calcular mi dominancia? Lo que necesito es la ponderación, un dato que se llama ponderación. Necesito el retorno esperado. También la volatilidad. Y con eso calculamos la dominancia. Entonces, ¿a qué se refiere la ponderación? Se refiere, como yo estoy armando un portafolio, entonces yo tengo que distribuir el riesgo en cada una de esas acciones de manera equitativa, porque así también es el postulado de Markowitz, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántas acciones tengo yo acá?
cuántas empresas o con cuántas empresas yo estoy armando un portafolio de inversión para ver cómo van a ser mis inversiones. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 empresas que estoy cotizando con relación al mercado Standard & Poor's. Entonces lo que hago es asignar un quinto a cada una de las acciones. Esto está en ahora sí, estaba con otro formato de celda. Entonces acá tengo 1 entre 5 y esto se repite en cada uno. Y si esto lo llevo a porcentaje, quiere decir que la ponderación por cada una de las acciones es de manera igualitaria en un 20%. O sea, cada acción de mi portafolio representa un 20%. Porque son 5 y de un total de 100, estoy asignando una ponderación del 20% cada una. Si tuviera 7, entonces tendría que ser un séptimo y eso me va a llevar al 100%. Retorno esperado, ¿lo tengo? ¿Tengo ese dato? ¿Sí o no? ¿Qué dices, Anaí Amurrio? ¿Tengo el dato de retorno esperado? ¿Sería la rentabilidad esperada, me dijiste? Exactamente, no es otra cosa que eso. Entonces es un dato que ya tenemos. Entonces el retorno esperado está acá, es la rentabilidad, pero lo haremos de nuevo para aquellas personas que aquí. Entonces saco un promedio y tengo mi retorno esperado, que es el mismo que está acá arriba. Entonces lo que yo puedo hacer es o un copy hacia el lado o un copy desde arriba. Traer mis datos desde arriba, pero ya lo tengo acá. Muy bien, ya tengo el retorno esperado. ¿Tengo la volatilidad? ¿Qué nos dicen? ¿Hay volatilidad o no? ¿Qué dice Valeria? ¿Sí? Hay. Sí. Ok, y la tenemos acá, ¿no es cierto? Aquí está la volatilidad. ¿Correcto? Que es la desviación estándar. Entonces, lo que hago, lo voy a hacer, calcular de nuevo, tope, acá, por acá, y listo. ¿Qué es lo que tengo aquí arriba también? Ya tengo mi volatilidad. Lo podría llevar a un porcentaje y le meto algunos ceros. Ahí está. Y ahora calculo mi dominancia. ¿Cómo se calcula la dominancia? La dominancia se obtiene con la división entre el retorno esperado sobre la volatilidad. En otras palabras, estoy distribuyendo mi retorno esperado con relación al riesgo que me genera esa acción. Entonces, esto, en otras palabras, es la división, ¿correcto? Es la división entre el retorno esperado distribuido en la volatilidad. Esa es mi dominancia. Y esa dominancia es un valor, no es el porcentaje, nada, es un valor que está ahí. Le vamos a sacar algunos ceros para que se vea mejor. Y como les decía en un principio, la dominancia es aquella que nos permite visualizar en qué compañías pareciera ser mejor una inversión. Y eso lo da la mayor dominancia. ¿Cómo puedo ver acá? Lo que puedo hacer si tuviera un gráfico condicional, escalera de colores, lo pongo así. Entonces fíjense que esto va desde azul a rojo. El más azul es el mayor y el más rojo es el menor. ¿Cómo hice eso? Selecciono esto
selecciono el rango para ver rápidamente cuál es la escala, cómo está moviéndose. Entonces utilizo esto, voy a utilizar, digamos, otra escala de colores, de blanco hasta rojo. Entonces el más blanco resulta ser el mayor y el más rojo, colorado, rosado resulta ser el menor. Entonces con eso yo veo que la Boeing es una empresa que me ofrece una mayor dominancia. O sea, es una compañía que parece ser una mejor inversión porque es la que me genera un mayor valor en cuanto a la dominancia se refiere. Esto también lo podríamos ver de manera gráfica, que es mucho más, se visualiza mejor. Entonces vamos a hacer la gráfica. Vamos a construir la gráfica de dominancia. Para eso, entonces, lo que voy a hacer es seleccionar el rango de los datos que yo quiero, con los cuales quiero trabajar. ¿Qué estoy midiendo con dominancia? Estoy midiendo estas dos variables, porque lo que he hecho es, para obtener la dominancia, he dividido el retorno esperado por la volatilidad. Por lo tanto, voy a graficar estas dos variables o digamos, valores que he obtenido acá para ver cuál es la tendencia de la dominancia por cada una de estas empresas. Para eso yo tengo que encontrar un gráfico que sea riesgo versus retorno. Riesgo versus retorno. Quiere decir que el eje de la abscisa es riesgo y el eje de la, y el eje de la ordenada es el retorno. O sea, X para el riesgo y Y o Y para el retorno. Entonces, selecciono mis datos. Ahí tengo mis datos. Nuevamente, insertar gráfico. Necesito dispersión. Si yo pido un gráfico recomendado, fíjense que acá no tengo dispersión. Por lo tanto, me voy a ir directamente a lo que es dispersión, que es esto que está acá, estos puntos. Entonces, elijo dispersión, la primera opción de dispersión, y ya tengo un gráfico dado. Pero si nos fijamos en este gráfico, el eje de las X corresponde al retorno. Y el eje de las Y o de la Y corresponde al riesgo. Y yo lo necesito al revés. Si no, con esto no puedo trabajar. Entonces, para eso hago un cambio de gráfico. Si yo pudiera hacerlo de manera directa, digamos, una forma de hacerlo de manera directa es acá arriba decir cambiar filas por columnas. Pero si hago eso, fíjense en lo que pasa. Queda cualquier cosa. Es información que no se puede manejar. Entonces, lo que vamos a hacer es a través de seleccionar datos, esto que está acá arriba. Entonces, pongo seleccionar datos, elijo la serie, modificar. Entonces, aquí me dice que mi serie Y, esa que estoy marcando acá, debería ser la serie de retornos. Y la serie X, está acá, deberían ser la volatilidad. Ok, entonces ya tengo el gráfico que deseo. Aceptar, aceptar. Entonces, ¿qué estoy poniendo acá abajo? Acá abajo estoy poniendo riesgo. Y aquí estoy poniendo retorno. Los retornos. Si pongo aquí, vamos a poner algo que nos ayude. Entonces aquí voy a poner una flechita hacia allá. Voy a poner una flechita hacia arriba. Entonces ya sabemos que esto nos está indicando los retornos. Y el otro, el riesgo. Muy bien. Magíster, Señorita. ¿cómo lo cambió? ¿Qué te parece si me permites terminar el gráfico y después te explico? ¿Está bien? Ya, sí. Ok, entonces, si vemos este gráfico,
uno puede mirar el gráfico y decir, bueno, ¿y qué me dice este gráfico? ¿No es cierto? Hay que identificar. Para eso lo que vamos a hacer es identificar cada uno de los puntos. Entonces lo que hago es pararme en cualquiera de los puntos y lo que voy a hacer es agregar etiqueta de datos. Entonces cada punto ya va a aparecer con un valor. Pero eso tampoco me dice mucho. Entonces lo que voy a hacer es asignarle un nombre a cada punto. O sea, cada punto representa a una empresa, ¿no es cierto? A la acción de una empresa. Entonces voy a poner clic derecho y elijo formato de etiquetas de datos. Y me despliega esto. Y ahí voy a poner nombre de la serie. ¿Se fijan? Y me aparece una serie. Entonces, para evitar esto, lo que tengo que hacer es hacer una selección de los datos. Entonces pongo valor de las celdas. Valor de las celdas. ¿Qué valor voy a poner? Esto que está acá. Fíjense, voy a correr esto un poquito para que sea esto que está acá. Este es el valor de las celdas. Los nombres de las acciones. Ahí está. Pongo aceptar. Entonces ya me aparece en cada punto a qué empresa corresponde. Y sale con un valor. Yo podría quitarle el valor para una mejor visualización. Entonces ya tengo ahí mi gráfico por el comportamiento de las acciones que tiene cada uno de estas empresas. Nuevamente, otra vez se ve extraño, ¿no es cierto? Aquí le vamos a poner un nombre que diga gráfico de dominancia. Dominancia, si quieren. Entonces, vamos a de alguna manera dividir este gráfico de la siguiente forma. Le vamos a poner acá una diagonal. Y le vamos a poner otro. Y aquí el riesgo está más o menos hasta 9. La mitad de riesgo está por aquí. Ahí lo tenemos. Le ponemos otro color. Y lo que voy a hacer es llevarlo a un color más, que ustedes pueden verlo mejor. Ahí está. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo un gráfico que me muestra en qué parte o en qué segmento o sector del gráfico se encuentran las acciones que estoy cotizando. Entonces, si esto lo dividimos en 4 cuadrantes, esta zona que está acá es una zona de bajos retornos y bajo riesgo, que es el comportamiento que está teniendo el mercado. Este cuadrante que está acá arriba es una situación ideal, porque aquí yo voy a tener un elevado retorno a un riesgo razonable, que va a estar más o menos por acá. Sin embargo, el portafolio que estoy analizando se encuentra en la parte derecha, donde aquí yo tengo, si bien tengo retornos interesantes, pero tengo un alto riesgo. La situación no deseada es estar acá, en esta parte. Entonces, muchas veces los analistas lo que hacen es eliminar Apple y eliminar 3M y empezar a trabajar con Cisco y Boeing, porque son las acciones que, de alguna manera, a pesar de tener un riesgo elevado, están generando un mayor retorno. Para eso se hace este gráfico de dominancias. En este caso, la dominancia del mercado son aquellas que tienen un mayor valor, y por lo que se ve es Cisco y Boeing, que están en un escenario que, si bien es de alto riesgo, pero están generando o presentando un retorno más interesante que estas otras dos. Para eso se hace. Entonces, digamos, en 3M nos mostraba que esta era la tendencia de los retornos de sus acciones en el mercado en el periodo que hemos analizado, y la dominancia de 3M, de la situación de 3M dentro
del escenario que estamos viendo. Esto lo voy a hacer crecer un poquito para que lo vean. Fíjense que 3M está en una zona de mayor riesgo y menor retorno. No es muy poco atractiva. Y aquí tenemos la zona de menor riesgo, en esta parte, la zona de menor riesgo y mayor retorno. Pero no tenemos ninguna de nuestras empresas que estamos analizando se encuentran acá. Entonces, un analista lo que podría hacer es ir indagando qué empresas podrían encontrarse acá para armar un mejor portafolio de inversión, o eliminando en el rango que han analizado lo que es Apple y 3M, porque se ve que están a la baja. Están con retornos bajos, con alto riesgo, entonces no convendría mucho entrar acá. No se olviden que cada una de estas empresas tiene una ponderación de un 20%, o sea, acá en cada una vamos a arriesgar un 20%. Y estas podrían dar un mejor fruto, o estas podrían hacernos ganar y estas nos podrían hacer perder, cosa que la suma sea cero o de repente perdemos, ¿no es cierto? Es por eso que se hace este gráfico de dominancia. ¿Alguna pregunta con relación a esto, por favor? Está súper claro. ¿Sí? No hay preguntas. A ver. Verónica Torrico. ¿Estás, Verónica? Verónica, si yo tuviera una empresa aquí más o menos con un retorno del 2.5% y riesgo del 2%, ¿cuál sería tu opinión? Según lo que usted explicaba, que si una empresa se encontrara ahí, esa sería una situación ideal. Es la situación más deseable porque tiene un riesgo más o menos bajo con relación al resto del portafolio y un mejor retorno. No te olvides que normalmente a mayor riesgo, mayor retorno, ¿no? Y aquí esta es una situación ideal. Aquí, por ejemplo, en Apple se ve que hay un riesgo razonable frente a Cisco y Boeing, que no es tan atractivo, pero tiene un alto riesgo. Por lo tanto, Apple no sería muy atractivo en el portafolio que estamos armando. De eso se trata. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es volver a hacer nuestro gráfico, porque nos ha pedido que lo hagamos la señorita Daniela Leigue, creo que es, ¿no? Ok, entonces, vamos a borrar el gráfico. Vamos a borrar nuestras rayas. Y vamos a volver a hacer el gráfico. ¿Cuáles son las variables del gráfico? Retorno esperado y volatilidad para analizar la dominancia. Es por eso que yo selecciono los valores de retorno esperado y volatilidad. Hago un inserto al gráfico. ¿Dónde está el gráfico? Acá. Hemos visto que en gráficos recomendados no tenemos dispersión, y lo que necesitamos son gráficos de dispersión. Por eso en este caso nos vamos directamente a lo que es dispersión y ya obtengo mi gráfico. Pero hemos visto que este gráfico no sale como nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos riesgo versus retorno, ¿no es cierto? El riesgo como función del retorno. Entonces, para eso tengo que cambiar mis valores. Una forma de cambiar, dijimos que era cambiar fila y columna, pero en este caso sale una situación incoherente que no se puede analizar. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es mediante la opción de selección de datos. Hago la selección de datos y fíjense que acá me sombrea todos los datos que están conformando mi gráfico. Y lo que yo voy a hacer es cambiar la serie 1, o sea, la serie de las X. Me paro en la serie 1, pongo... Magister, disculpe.
Sí, Esa ventana emergente no se puede ver. esta ventana emergente en la pantalla, ¿usted no la ve? No, Magíster, solamente se ve el No se ve gráfico, que se todo selecciona. Ujú. A ver, permítanme hacer a ver, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Es raro que no se vea. Estoy acá. ¿Ya se puede ver? No, Esta Magíster. esta que estoy moviendo. No. Ok. Yo sí veo, Magíster. Entonces, Harold, ¿qué pasa? Usted tiene la versión original y los demás tienen la versión china del Excel. ¿Por qué puede ver usted? Qué raro, ¿no? Bueno, lo que voy a hacer es preparar en un PowerPoint las pantallas para que vayan viendo cómo se hace. Pero básicamente no es difícil. Qué raro que no puedan ver. ¿Alguien más puede ver esta pantalla que estoy moviendo? ¿Puedo ver? ¿Sí? Sí, Magíster, yo también puedo verlo. ¿Y quién no puede ver? Yo no veo, Magíster. Yo tampoco, Es que Magíster. yo tampoco, la pantalla emergente. Se ve el Excel, pero no la pantalla emergente, Magíster. Ya, entonces, bueno, pero va a haber la filmación, ¿no es cierto? Ah, pero en la filmación no va a estar, no va a estar grabado. Ya, lo que voy a hacer es generar una secuencia en un PowerPoint para que ustedes vean cómo sale la pantalla emergente, qué opciones hay que hacer el clic, etcétera. ¿Está bien? De esa manera podemos salir del problema porque aquí ya no sé qué hacer. Cristian puede ver, pero Anaí no puede ver, es súper raro. De todas maneras voy a volver a hacer la rutina y estoy con la pantalla emergente cargada. Está acá, compartir y ojalá puedan ver. Anaí, ¿puedes ver? Dime. No, Magíster, solo se ve el Excel. Qué bacán. ¿Y ves algo que dice título del gráfico? Un gráfico con unos puntos Eso celestes. sí, se ve el gráfico, pero no la pantalla emergente de la selección de datos. Ya, ¿y Daniela puede ver la pantalla emergente? No, Magíster, tampoco la puedo ver. Por eso le dije que lo haga de nuevo, porque no sabía lo Ya. que estaba haciendo. Bueno, les voy a pasar esa rutina, pero aquí básicamente es con la opción que está acá arriba, que dice seleccionar datos, eso pueden ver, ¿no es cierto? Acá arriba, seleccionar datos. Ahí se selecciona eso. Y con seleccionar datos aparece la famosa pantalla que no la ven. Uno selecciona series, hay una única serie que aparece ahí. Una vez seleccionado series, se ingresa a modificar y se cambia los datos que se tienen por el que se necesita que esté. Eso se los voy a poner en todo. Magíster, ¿y si intenta compartiendo toda la pantalla en vez de solo el Excel? Sí, Magíster. Así se va a poder ver también la pantalla. Compartir toda la pantalla. A ver, permítanme eso de repente es... Entonces voy a dejar de compartir, ¿sí? Dejo de compartir. Ahora dice presentar ahora tu pantalla completa, ¿sí? Exacto. Okidoki, ok. Entonces veamos si se puede. Ya deben estar viendo la pantalla completa. Entonces, este es el gráfico, me vengo a seleccionar datos. Díganme qué ven. Ahora sí se ve. Sí se ve. Perfecto. ¿Quién hizo la propuesta para darle más 2 puntos, por favor? Yo, Magíster. Muy bien, Anaí, excelente. Ok, entonces, estando acá, esta parte que está acá, cambiar filas por columnas, no nos lleva a nada. Por lo tanto, hay que llevar a seleccionar datos. En seleccionar datos, selecciono serie 1. ¿Por qué? Porque estoy llevando
los datos de la Y a la X y los de la X a la Y. Estoy cambiando mi gráfico. Entonces, serie 1, modificar. Entonces, ¿qué voy a modificar? Voy a modificar en la Y o en la Y. Voy a borrar esto y voy a poner, tengo que poner riesgo, volatilidad. Y en la X, borro esto y tengo que poner retorno, que es esto que está acá. Pongo aceptar, ay, ¿dónde está esto? Algo no hice bien, permítanme por favor, ahora sí, esto, y esto acá, aceptar y aceptar. Entonces ya tengo riesgo versus retorno. Con esto lo que hago es identificar cada punto. Clic derecho, agregar etiqueta de datos, me aparece eso, pero lo que quiero es identificar a qué empresa corresponde cada uno de estos resultados. Pongo clic derecho otra vez, formato, etiqueta, datos. Y me aparece esta pantalla que está acá. Pongo valor de las celdas. Valor de las celdas y me aparece este cuadrito que está acá. ¿Y cuál es el valor de las celdas? El valor de las celdas es este que está acá. Pongo un clic aquí y selecciono el valor de las celdas. Y pongo aceptar. Y ahí me aparece en cada punto a qué empresa pertenece. Como tengo acá unos valores que no son muy necesarios para el análisis que estoy haciendo, entonces valores de Y los borro. Estos que están acá. Y me queda solamente los nombres de las empresas. Con eso entonces lo que dijimos fue de alguna manera dar un escenario de análisis. Para eso incorporamos algunas, vamos a separar esto, vamos a poner de aquí a acá nuestro gráfico y vamos a estos que son los riesgos. El riesgo medio que está aquí es 4.5. Entonces, de esa manera hemos, de alguna manera, cuadriculado nuestro escenario. Y, si se fijan, este primer cuadrante es el ideal, que tenemos un bajo riesgo y un alto retorno. Lo que está acá es de bajo riesgo, pero de un retorno bajo, que es el comportamiento que está teniendo el mercado. Lo que está acá es de alto riesgo, pero bajo retorno. Por lo tanto, este cuadrante no es deseable. Y este es un cuadrante que podría ser aceptable porque si bien tiene un alto riesgo, también genera un buen retorno. Y esto también corresponde a la frase esa que nos dice: a mayor rentabilidad, mayor riesgo, ¿no es cierto? Entonces, normalmente un analista puede eliminar estas dos y incorporar a su portafolio otro tipo de empresas para ver si la distribución del portafolio que tiene está mejor en cuanto a riesgo y retorno. Y de esa manera obtenemos la dominancia. Y mostramos este gráfico donde ustedes pueden ver que aquí tenemos menor riesgo, mayor retorno, y aquí tenemos un mayor riesgo y menor retorno. Y esto nos sirve para visualizar las empresas que dominan. ¿Qué empresas dominan en nuestro portafolio? La Boeing y Cisco. Y eso es. Entonces, sabemos extraer datos de los mercados, sabemos hacer una matriz de precios. A partir de la matriz de precios, sabemos hacer una matriz de rentabilidades. A partir de la matriz de rentabilidades obtenemos los datos del riesgo
y del comportamiento de ese mercado y de las acciones que cotizan en ese mercado. A partir de eso podemos obtener el gráfico. ¿Dónde está el gráfico ese que lo borré? El gráfico por cada acción. Estos gráficos sobre la tendencia que tiene esa acción con relación al comportamiento del mercado. Podemos calcular la dominancia para ver cuáles son las empresas que mayor dominio tienen en el portafolio que estamos trabajando, y a partir de eso también sabemos calcular y obtener nuestro gráfico de frecuencias. Y aquí podemos ver qué acciones son las que tienen un mejor comportamiento con relación a la media, y eso nos va a decir a nosotros cuánta seguridad tenemos sobre el pronóstico que podemos tener sobre el comportamiento de esas acciones. En este caso, Standard & Poor's tiene un comportamiento bastante razonable, al igual que 3M, que a pesar de ser una empresa que está por abajo, pero de alguna manera tiene una desviación con relación a la media bastante uniforme, pero no así una TIT. Fíjense, TIT está con una distorsión con relación a la media, o Boeing también tiene otra distorsión por acá. Cisco tiene un mejor comportamiento. Quizás la empresa que más seguridad te dé en el pronóstico que puedas tener sea Cisco, porque Cisco está aquí, está con un alto riesgo, pero sí un buen retorno, y tiene un comportamiento interesante en cuanto a la frecuencia del comportamiento de sus acciones. Entonces, como saben ya todo eso, ya pueden construir su portafolio de inversión. ¿Cómo vamos a construir nuestro portafolio de inversión? Hemos dicho que va a ser por grupos. Entonces, ustedes han elegido estar en estos grupos. Tengo 6 personas que no tienen grupo, por si acaso. Aquí yo tengo 44 personas, aquí está, 44 personas, y asisten, normalmente son 50 personas que están asistiendo al curso, los han hecho abandono. Entonces, caso. ¿Por qué? Porque los grupos ya los estoy asignando, y estos grupos que estoy haciendo crecer esto para que se vea mejor. Fíjense, el grupo 1 está conformado por Edson Paredes, Lilet, Brenda Contreras y Hashiro Hayakawa. Este grupo es el grupo 1. Todos van a cotizar en el mercado Nasdaq, pero el grupo 1 va a analizar estas 5 empresas, que es Micron Technology, Intuit, es Booking Holdings, Qualcomm y Netflix, y esto lo van a cotizar en el mercado, comparando con el mercado Nasdaq, en el periodo que va desde el 2 de enero del 2012 al 2 de enero del 2016. Entonces su exposición es con relación a este portafolio. En el caso de Stephanie Fong, Anaí Lora, Caide Peredo y Guillermo Velarde, igual van a trabajar en el mercado Nasdaq y van a cotizar estas 5 empresas, que son distintas al grupo 1. Microsoft, Intel, Nvidia, PayPal y Broadcom. ¿En qué periodo? Del 2 de enero 2013 al 2 de enero 2017. Y así cada grupo tiene asignada las empresas con las cuales va a trabajar con relación al mercado Nasdaq en distintos periodos. Hay alguna empresa que se repite en algunos grupos, pero lo que no se repite es el periodo, así que no hay. De esa manera, entonces, tengo en este momento 12 grupos que ya tienen sus acciones, sus empresas asignadas y los periodos. Entonces, yo les voy a poner esto en el grupo de WhatsApp para que cada grupo sepa con qué tiene que empezar a trabajar. Y el próximo lunes ya yo voy a
recibir una retroalimentación de ustedes de cómo les ha ido en la construcción de sus portafolios. Y ahí vamos a salir de dudas, cómo se hacía, el gráfico no me da, aparece una línea en vez de los puntitos que usted decía. Bueno, ahí vamos a ver todo, de manera tal de que el día miércoles empecemos con la exposición de los grupos. Por eso es importante que aquellos que no tengan grupo se junten y armen sus grupos de una vez, porque ya tenemos 12 grupos y aquí me están faltando 6 personas. No he identificado quiénes son, pero me faltan 6. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda con relación a la conformación de grupos y a lo que hay que hacer? Magister, toda nota es grupal, ¿verdad? Si digamos uno no hace, el grupo peca, ¿no? Así es. O sea, yo, por ejemplo, le voy a preguntar a Lilet Valencia, y Lilet Valencia no está. Entonces, el 25% de la nota ya está perjudicada. ¿Se dan cuenta? Porque hay un 25% que ya no voy a poder ponderar. Es como hacer un WAC, un costo promedio ponderado. Esta es una nota promedio ponderada. Entonces, primero tienen que estar las 4 personas, porque todas tienen su misma ponderación. Entonces, Lilet no está, 25% de la nota ya está medio mal. Y digamos que Hashiro ese día está un poco resfriado y no puede responder bien, o no estudió y, no sé, se tomó unas cervezas y le fue mal. Entonces, cada persona va a aportar a la nota en la ponderación que le corresponde. Y con eso se obtiene la nota para el grupo. Entonces, cada persona del grupo va a tener la misma nota. Por eso es importante que se reúnan virtualmente, discutan el portafolio, vean cómo lo han hecho, vean la parte conceptual, porque no es suficiente que sepan que la volatilidad se calcula con la desviación estándar. ¿Qué significa? ¿Por qué utilizo la desviación estándar para calcular volatilidad? Esa es una pregunta de cajón, ¿no? ¿Por qué la varianza a través de la... ¿Por qué, digamos, un elemento de riesgo o para medir el riesgo es la varianza? ¿Por qué utilizo el retorno ponderado? ¿Por qué tiene que ser un retorno ponderado? O el beta, ¿cómo calcula el beta? Ok, ahí tenemos una división. ¿Qué significa cada uno de esos elementos? ¿Qué está midiendo el numerador y el denominador? Esas son las preguntas, porque el resto es Excel. El Excel, no vamos a calificar el Excel, sino la parte conceptual, que ustedes entiendan qué les está diciendo lo que están obteniendo en su análisis de portafolio. A eso vamos. ¿Está claro? ¿Qué dice Adriana Ninaja? Sí, Magister, está claro. Súper. Eric Barrera. Sí, Magister, ya está claro, pero ¿cuándo dijo que vamos a defenderlo? Perdón. Vamos a empezar el lunes es para preguntas y respuestas. Todas las dudas que puedan tener en su armado de portafolios, el lunes ustedes van a empezar me van a decir, no puedo hacer esto, entonces ahí quizás ustedes van a subir su trabajo, lo vamos a compartir y les vamos a ir diciendo qué parte no están haciendo bien, no sé. Cosa de que el próximo miércoles empezamos con las defensas. Y las defensas van a ser en orden aleatorio. O sea, no es que el primer grupo va a empezar el miércoles. Puede empezar el 4, puede empezar el 12 o el grupo 7. Les voy a poner ahí un random para que me diga qué grupos van a trabajar el día miércoles. Entonces esto lo vamos a hacer miércoles, lunes y miércoles para las defensas. ¿Está bien? Mister, ¿cuánto tiempo va a durar más o menos cada grupo? Bueno, si se fijan, ustedes no van en la presentación no van a construir las tablas, no van a construir los gráficos, eso ya va a estar dado, ¿no es cierto? Ustedes van a explicar los hallazgos que tienen. Yo no les voy a pedir, a ver, ármame en la tabla de rentabilidades,
No, pues se supone que eso ya lo saben hacer y es mecánico. O hazme el gráfico de frecuencias. Ustedes ya tienen que tener todo hecho. Como ven acá, con todas las pestañas que están acá abajo. Las cogí, que salió del Excel, la matriz de precios, matriz de rentabilidades, los gráficos, dominancias, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa de que yo les voy preguntando y ustedes me van respondiendo. Entonces, para eso tienen que juntarse, a armar sus portafolios, a hacer sus matrices de precios, de rentabilidades, su cuadro de cálculos de acá arriba, el cuadro para dominancia, su gráfico de frecuencias, porque de repente yo les digo, en tu gráfico de frecuencias, a ver, explicaremos este punto que está acá de la Boeing, ¿por qué tienes este desfase aquí? Pues podemos entrar a la matriz de rentabilidades y tratar de explicarlo, o ver la tendencia de cómo ha ido esta acción, o ese mismo rato hacemos un gráfico auxiliar conmigo y cruzamos información para ver este comportamiento, o va a ser interesante explicar un gráfico de dominancia, pero ustedes no van a venir a fabricar esto en la clase, sino, imagínense, tendríamos, no sé, pues, unas 10 clases, ¿no? Yo necesito que ustedes ya tengan el portafolio armado. Por eso, para el lunes, porque esto no es difícil, para el lunes ustedes ya deberían tener todo hecho. Y ese es un día de preguntas y respuestas, de cosas que no han entendido, no han podido hacer, se quedaron empantanados en alguna parte. Y a partir del miércoles, ustedes empiezan a defender sus hallazgos, ¿no? Lo que han encontrado al haber armado sus portafolios. ¿Se entiende? Sí, magíster. Sí, magíster. Muchas gracias. Caidebe Peredo lo tiene clarísimo. Sí, magíster. Y don Edson Paredes. Sí, magíster. Perfecto. Entonces, si todos lo tienen claro, entonces el lunes necesitamos que ustedes traigan todo esto hecho. Entonces tienen un fin de semana para discutir, pelearse, sacarse los pelos, llegar a un consenso, tener su trabajo bien hechito. El lunes preguntas y respuestas y a partir del miércoles ustedes explican los hallazgos que han encontrado y cómo es el portafolio que les ha tocado armar. De repente no es un buen portafolio o es el portafolio ideal. Y nos damos cuenta que ahí tenemos que invertir. Terminamos la clase y empezamos a llamar al New York Stock Exchange a Nueva York para empezar a comprar acciones. De eso se trata. Ok, chicos, entonces quedamos aquí. Por favor, no se hagan pisar con el tiempo. No es difícil. Uno puede armar esto en 1 hora, 2 horas si quieren, que es mucho. Y lo importante es la interpretación. Lo rico, lo enriquecedor de ustedes, aparte de pasar por el ejercicio de armar todo esto, es la discusión que van a tener con relación a la interpretación de lo que han obtenido. Eso es lo que se va a calificar, principalmente. ¿De acuerdo? Ok. Quedamos acá entonces, chicos, y nos estamos viendo el próximo lunes. Hasta luego, Gracias. Hasta luego, magíster. Gracias.